Continuamos con la segunda sesión de la asignatura Diseño de redes locales, en la cual pues estamos dándole continuidad a la unidad 1, Fundamentos teóricos de redes informáticas. En la sesión anterior estábamos abordando los diferentes elementos que conforman una red. Hablábamos de los componentes que conforman una red y hablábamos de eh, medios, servicios y dispositivos. También mencionábamos a dos tipos de redes que podemos encontrarnos, que son las redes cliente-servidor y las redes las redes punto a punto o de grupo de trabajo. Y establecíamos cuáles eran los pros y los contras de estos dos tipos de redes. Entonces, en esta sesión vamos a retomar eh, la parte pues donde nos quedábamos, pero inicialmente pues como les mencionábamos, vamos a ir viendo así de manera rápida lo que estábamos abordando en esta parte. Empezamos con la definición de redes y decíamos que existen pues diferentes tipos de redes, dependiendo pues del servicio, si son redes de comunicaciones, redes de transporte, redes biológicas, redes sociales. Pero en esta asignatura, pues nos, eh, de lo que nos va a encargar es de el estudio acerca de el diseño, pero de las eh, redes redes locales, que es lo que estaríamos abordando, principalmente pues las redes LAN. También está aquí lo que les mencionaba, que hablábamos de las redes cliente-servidor y las redes punto a punto. Decíamos que una red punto a punto, pues eh, solamente puede funcionar pues en redes pequeñas, porque la administración de la seguridad es descentralizada. eh, y pues eso conlleva a que la gestión o la administración pueda ser un tanto compleja. Si está fuera demasiado grande, entonces pues generaría muchos inconvenientes o problemas de comunicaciones. En cambio, las redes cliente-servidor ya son redes más especializadas y por lo tanto, en comparación con las redes punto a punto, estas pueden requerir ya de hardware y software especializado, o sea que tiene un nivel de costo y un nivel de implementación un tanto más costosa. Las redes de clientes, las redes punto a punto generalmente son redes que se pueden construir fácilmente y que tanto el hardware como el software pues no debe ser especializado y por lo tanto eso puede reducir costos a la hora eh, de hacer una implementación. Pero en la parte de la gestión de las redes cliente-servidor, pues tiene muchas más ventajas en cuanto a los factores de administración. Principalmente pues cuando existen fallas de comunicaciones. Otro de los problemas de las redes clientes-servidores es que estas pues funcionan en un entorno centralizado, donde un dispositivo concentra pues la funcionalidad de, de un determinado servicio. ¿Qué pasa si ese dispositivo se llegara a dañar? Entonces, pues todo lo demás va a verse afectado a causa pues la no disponibilidad de ese servicio. Entonces, en este caso, en las redes punto a punto, los roles pueden estar combinados. Un dispositivo puede funcionar tanto como cliente como servidor. En cambio, en las redes cliente-servidor, los roles están bien definidos. Está bien definido quién es server y quién es un cliente en ese tipo de red. Luego hablábamos de los componentes de red y decíamos que estos pues se dividen en tres categorías, que tenemos pues los dispositivos finales, los dispositivos intermediarios y los medios de red. Los dispositivos finales pues son todos los equipos como computadoras, tablets, servidores, teléfonos, impresoras. Y los dispositivos intermediarios son routers, switches,
firewall, switches capa 3. Más adelante vamos a ver que en cuanto a los dispositivos intermediarios, estos también se pueden dividir a su vez en tres grupos. Y luego los medios, que son los que utilizamos para hacer las interconexiones de los dispositivos finales con los dispositivos intermediarios y entre ellos. Entonces, en esta parte podemos ver que en el caso de una red, si ya lo vemos desde el punto de una red, estos pueden tener tres categorías de componentes, que son los dispositivos, los medios y los servicios. Los dispositivos pues, pueden ser dispositivos finales o dispositivos de Internet Working. Y los medios, que son los cables pues, que se usan para interconectar. Pero no sería o no tendría finalidad una red si no es la de compartir servicio. Entonces, por lo tanto, el tercer componente está relacionado con las funciones que nosotros obtenemos como usuarios de la red. En este caso, pues el servicio de correo electrónico, el servicio de página web, el servicio de FTP y todo lo que podemos hacer o interactuar a través de la red son servicios que son prestados por la red. Bueno, y aquí hablábamos pues acerca de cada uno de esos componentes, de los dispositivos finales, quiénes son dispositivos finales, y luego de los dispositivos intermediarios o de Internet Working, y en este caso pues hablábamos de dispositivos de acceso a la red, en este caso pueden ser los switches y los routers, dispositivos de Internet Work, que son los routers, y los dispositivos de seguridad, los firewalls. Cada uno de estos equipos pues son dispositivos intermediarios. Y luego pues hablábamos acerca de las funciones de los dispositivos intermediarios, que es importante. Un dispositivo intermediario es un equipo que opera pues a nivel de una capa según el modelo OSI. En el modelo OSI podemos distinguir que existen básicamente tres capas que incluyen componentes físicos, que son la capa física, la capa de enlace de datos y la capa de red. Eh, los, los hubs y los cables son elementos que operan a nivel de la capa física o los medios, los cables o medios. Un switch de LAN, un switch capa 2 es un dispositivo que opera a nivel de la capa 2 y un router o un switch multicapa es un dispositivo que opera a nivel de la capa de red. Entonces generalmente a estas capas se les define como capas físicas y las capas superiores que incluirían pues la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Estas se dice que son a nivel de software porque en ellas pues básicamente operan protocolos y servicios o aplicaciones. Entonces, por lo tanto, eh, los equipos físicos generalmente podemos decir que un router, un switch y un hub es únicamente un dispositivo que opera a nivel de la capa física y por lo tanto su función es únicamente de regenerar y retransmitir señales, que ya decíamos que el cable pues solamente puede transmitir en el caso del cable UTP a 100 metros de distancia. Para poder lograr una cobertura mayor, entonces se necesitaría un dispositivo que haga que la señal se vuelva a regenerar o que la vuelva a optimizar para que pueda ser enviada a una distancia mayor. Entonces, con un dispositivo como un repetidor o como un hub, entonces la señal podría llegar a una distancia mayor. Entonces ese es un dispositivo de capa 1. Ahora un switch de LAN, un switch capa 2, vendría a ser un dispositivo que opera tanto a nivel de la capa física como a nivel de la capa de enlace de datos. Opera a nivel físico porque, al igual que el hub, puede regenerar señales eléctricas. Las señales eléctricas las puede regenerar
permitiendo que esa señal eléctrica pueda ser transmitida a una distancia mayor. Pero también funciona a nivel de la capa de enlace de datos, porque él tiene sus propias funciones. Él hace una operación que se llama conmutación, entonces por lo tanto es ya un dispositivo que incluye inteligencia, puede tomar decisiones por sí solo. Y en el caso de los routers o los switches multicapa, entonces podemos decir que estos operan a nivel de la capa física, lo que quiere decir que regeneran y retransmiten señales, pero también operan a nivel de la capa de enlace de datos porque pueden desarrollar operaciones de conmutación de tráfico, y operan a nivel de la capa de red porque pueden, que es la capa donde ellos están definidas sus funciones principales, porque pueden realizar procesos de enrutamiento de paquetes para que los paquetes puedan ser enviados a cualquier destino, ya sea dentro de una misma red o de una red hacia internet. Entonces los switches son dispositivos para interconexión de equipos adyacentes. En cambio, los routers son equipos que permiten interconectar dispositivos que pueden estar separados geográficamente, separados por grandes distancias. Las funciones de los dispositivos intermediarios que mencionábamos eh, pueden direccionar datos. En el caso de los routers pueden establecer segmentaciones de direccionamiento IP. Los switches pueden realizar pues conmutación utilizando direcciones físicas o direcciones MAC. Pueden clasificar mensajes en base a prioridades de políticas de calidad de servicio, y pueden permitir o pueden denegar tráfico en base a configuraciones de seguridad. Y hablábamos también de cuáles eran los criterios para elegir pues un medio de red. Y en esta parte pues mencionábamos que eh, los medios que se pueden utilizar para interconectar dispositivos finales con dispositivos intermediarios o intermediarios con intermediarios, pues son la fibra óptica, el cable de cobre y pues las redes inalámbricas. Y decíamos pues cuáles son las características que debemos tomar en cuenta para elegir cuál es el mejor medio. Entonces, si hablamos de la cobertura, quien tiene mayor cobertura es la fibra óptica porque puede desarrollar transmisiones de hasta 1 kilómetro a más. En ese aspecto, pues la fibra óptica tiene mayor cobertura porque el cable de cobre, el UTP, por ejemplo, solo permite transmitir a 100 metros. Más allá de esos 100 metros, pues necesitaría un repetidor o un switch que pueda regenerar la señal y retransmitirla a una distancia mayor. Y las redes inalámbricas, pues la cobertura pues es sumamente menor. Eso de acuerdo a la cobertura. Pero si nos basamos, por ejemplo, en el costo en este caso, pues puede ser más barato implementar una red usando conexiones inalámbricas. Y luego, pues también es más barato el UTP en comparación con la fibra óptica. La fibra óptica tiende a ser pues más costosa. Entonces, el costo también es un elemento que uno puede usar como criterio para elegir cuál es el medio que va a utilizar. Y lo otro, pues, es el ambiente donde se va a instalar. Entonces sabemos que las redes inalámbricas son susceptibles a interferencia. Las paredes son obstáculos que pueden impedir la transmisión de una señal inalámbrica. Entonces, si hay muchas paredes en un edificio, hay paredes de concreto, entonces eso va a disminuir pues la potencia de la señal inalámbrica, afectando pues las comunicaciones. Y en el caso del cable de cobre, el UTP, por ejemplo, es susceptible a las altas tensiones, a las señales de radiofrecuencia. Entonces, se tiene que ver pues que este cable no vaya instalado contiguo a los cables eléctricos o donde hayan motores de alta tensión. En cambio, la fibra óptica es inmune tanto a la interferencia electromagnética como las interferencias
de radiofrecuencia. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del ambiente, pues el medio ideal sería la fibra óptica porque prácticamente no se ve afectada por ningún tipo de interferencia. Y el otro aspecto, pues, es el ancho de banda que cada uno de estos soporta. En este caso, pues, la fibra óptica sería la mejor opción porque desarrolla transmisiones a gran capacidad. Y aquí teníamos, pues, esos tres tipos de medios. Luego hablábamos de las redes confiables y decíamos que, pues, las arquitecturas para que sea una red confiable necesitan cumplir con cuatro expectativas, que es la tolerancia a falla, donde pues la tolerancia a falla se puede lograr mediante redundancia de enlaces, redundancia de equipos. Si yo solamente tengo una conexión a internet y si esa conexión se me falla, entonces hasta ahí terminaría mi clase. Pero en cambio, si yo tengo una segunda conexión a internet, si una falla, entonces posiblemente tenga una alternativa adicional para mantener mi sesión de clase. Y la escalabilidad, que es la capacidad que debe tener una red para seguir creciendo sin que ésta pues disminuya el rendimiento de esa red. La calidad de servicios es importante porque en la actualidad las redes son convergentes. Ahora aún no existen redes separadas. Antes teníamos red telefónica independiente y una red de datos. Ahora tenemos una sola red y sobre ella viaja tráfico de datos, tráfico de voz y tráfico de video. En el caso de la voz y el video, pues es susceptible a la latencia. Entonces, por lo tanto, es importante de que exista clasificación del tráfico para establecer cuál es el tráfico que debe tener la preferencia en la transmisión. Y en este caso, pues las llamadas telefónicas, la videoconferencia deben ser entonces el tráfico de voz debe tener la preferencia para evitar pues que las conversaciones telefónicas eh, sean entendibles. Si no se transmite de manera correcta la voz, entonces probablemente no va a poderse desarrollar una comunicación satisfactoria. Y pues la seguridad, que es un elemento importante también para garantizar de que nuestra información va a estar pues protegida. Continuando, vamos a avanzar ahora con los tipos de redes. En el caso de las redes, pues las redes informáticas, vimos que existen diferentes tipos de redes. En el caso de las redes, pueden existir redes de acuerdo al tamaño, pueden haber redes pequeñas, pueden haber redes medianas o pueden haber redes grandes. En el caso de las redes pequeñas, por ejemplo, una red de oficina, una red en el hogar, generalmente a esas se le conoce como redes SOHO. Y podemos tener pues de ahí redes un poco más grandes y redes tan grandes como la misma Internet. Entonces las redes domésticas pequeñas conectan algunos computadores entre sí y luego pues estas se conectan hacia Internet. Las oficinas pequeñas y las oficinas en el hogar permiten que una computadora dentro de una oficina en el hogar o una oficina remota se conecte a una red corporativa. Las redes medianas a grandes incluyen muchos lugares con cientos o miles de computadoras interconectadas. Y luego pues tenemos las redes mundiales que conectan cientos de millones de computadoras en todo el mundo, como en el caso pues de Internet. Entonces, si nos basamos pues en el tipo, en el tamaño de la red, podríamos incluir estos tipos de redes. Las redes de área local o LAN y las redes de área extensa conocidas como WAN. Una red de área local es una red que interconecta dispositivos adyacentes o dispositivos que están cercanos entre sí. Estas redes generalmente poseen gran ancho de banda. El ancho de banda no tiene un costo. En el caso de las redes de área extensa o redes WAN, estas son redes que cubren pues un área geográfica extensa
y se utilizan para interconectar otras redes o redes de área local. Las redes de área local de diferentes organizaciones o empresas que están en una ciudad o en varios países se pueden interconectar a través de redes WAN o redes de área extensa. Eh, en el caso de las conexiones de red hacia las redes WAN, generalmente el ancho de banda es bajo y este pues tiene un costo. Si yo me voy a conectar hacia internet, entonces no voy a tener el mismo ancho de banda que tengo a nivel de una red LAN, pero ese ancho de banda pues tiene un costo y a medida que yo contrato un ancho de banda mayor, pues el costo tiende a ser mayor también. Y existen otros tipos de redes que pueden incluir pues las redes de área metropolitana, que generalmente pues son redes que pueden cubrir una ciudad. Las LAN inalámbricas y las redes de almacenamiento, que son redes exclusivas eh, para ese fin, ¿verdad? Para respaldar la información de las organizaciones. Son redes exclusivas que se utilizan para almacenar grandes volúmenes de información. Generalmente los respaldos de bases de datos, todos los respaldos que tiene una organización o toda la información que tiene una organización se puede respaldar a través de una SAN. Entonces tenemos una red de área local, una LAN, que es la parte que nos compete en esta asignatura, de ver pues la parte del diseño, una red que proporciona conectividad a un hogar, un edificio o un campus se considera una LAN. Entonces una red que se instala en un edificio de 3 pisos, de 4 pisos, de 5 pisos, puede ser una LAN o una red en una empresa, una red de una universidad. Eso sería pues una red LAN o red de área local. Y en este caso, pues lo que hace es interconectar dispositivos adyacentes o dispositivos que están pues separados por cortas distancias, no más allá pues de 1 kilómetro. Y en este caso, pues generalmente estas tienden gran ancho de banda. Actualmente lo más común que pueden existir son redes con tarjetas Ethernet de 1 gigabit por segundo, lo que quiere decir pues que 1 gigabit es un gran ancho de banda en comparación con los anchos de banda que se pueden contratar pues a nivel de internet. Las redes de área extensa, estas se utilizan pues para interconectar eh, redes o equipos que están separados geográficamente por grandes distancias y estas se interconectan. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí esta LAN y esta sería la WAN. Entonces, estas dos redes LAN que están separadas geográficamente puede ser una distancia grande y se van a interconectar a través de este enlace WAN que tenemos aquí. Esta sería la red WAN. Y aquí pues el ancho de banda generalmente es menor. Y pues si yo contrato una conexión a internet, entonces pues tengo que pagar por ese ancho de banda. Y generalmente es sumamente inferior al ancho de banda que se tiene a nivel LAN. Y el internet, que en este caso ya es eh, una red mundial, podríamos decir, que está conformada por diferentes LAN y WAN interconectadas entre sí. Entonces, el Internet como red no tiene pues un dueño o un solo administrador, sino que existen organizaciones que se desarrollaron con el fin de ayudar a mantener la estructura y la estandarización de los protocolos y los procesos de Internet. Entonces hay muchas organizaciones que velan por el funcionamiento óptimo del Internet, que podríamos decir que es la red de redes y que cubre pues todo el planeta, todo nuestro planeta. Y dentro de esas organizaciones tenemos
la Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet, o IETF, eh, el Internet Corporation for Assigning Names and Numbers, que es ICANN, y el IAB, ¿verdad? Internet Architecture Board. Entonces hay, y como esta, pues hay más organizaciones que están enfocadas en velar por el desarrollo de estándar, para que el Internet funcione correctamente, para que se mantenga la interoperabilidad, para que siga funcionando todo lo que es pues el Internet y los servicios que están disponibles en cada una de estas redes LAN. Entonces, Internet es una colección mundial de LAN y WAN interconectadas. Las redes LAN se conectan entre sí mediante redes WAN. Las WAN pueden usar cables de cobre, cables de fibra óptica y transmisiones inalámbricas. Entonces, existen diferentes alternativas de comunicación o de interconexión. Entonces, a nivel de una WAN, a nivel de LAN, generalmente vamos a encontrar pues que los equipos están interconectados a través de tecnología Ethernet. Ethernet para cobre, Ethernet para fibra óptica, pero a nivel de WAN, entonces la variedad de tecnologías que existen para hacer una interconexión son mayores. Entonces algunos servicios pueden estar interconectados a través de Ethernet con cobre, Ethernet con fibra, pero también pueden haber tecnologías como DSL, como cable, la red de cable que se usa también para la televisión, puede hacer satelital, entonces existen otras opciones, pueden ser enlaces de radio, entonces hay muchas otras alternativas en comparación con las tecnologías que existen a nivel de LAN. Y las intranet y extranet. Entonces generalmente la intranet y la extranet son redes de organizaciones. Una intranet es una colección privada de LAN y WAN interconectadas de una organización que debe ser accesible solo para los miembros de la organización u otros con autorización. Esa es una intranet. Una organización puede utilizar una red extranet para proporcionar un acceso seguro a su red por parte de personas que trabajan para otra organización y que necesitan tener acceso a sus datos en sus redes. Entonces, generalmente puede ser que, por ejemplo, los bancos tengan su propia intranet. Esta sería una infraestructura de red que ellos pueden desarrollar o podría ser pues sí, una intranet que interconecta pues a todas sus sucursales de bancos. Entonces ellos pues permiten que sus empleados a través de esa intranet que están en las diferentes sucursales accedan pues a los recursos que están dentro del centro de datos. En este caso pues a los sistemas de cobro, a todos los servicios que ellos pues prestan. Eso serían pues una intranet, pero como a estos servicios también se pueden interconectar clientes u colaboradores, entonces podría ser pues una extranet también. Bien. Entonces, siguiendo con los aspectos de diseño, entonces no podemos empezar a abordar la parte del diseño de una red sin pues establecer las diferencias entre lo que es topología física y topología lógica. La topología de una red es la disposición y relación de los dispositivos de red y las interconexiones entre ellos. Existen dos tipos de topología utilizadas eh, que son pues la topología física y la topología lógica. La topología física es la que muestra las conexiones físicas y cómo los dispositivos están interconectados. Y la topología lógica identifica las conexiones virtuales entre dispositivos mediante interfaces de dispositivos y esquemas de direccionamiento IP. Entonces, cuando ya incluimos
identificación de conexiones virtuales, dispositivos mediante interfaces de dispositivos y esquemas de direccionamiento IP. Entonces estamos hablando de una topología física, perdón, una topología lógica. Y, y cuando hablamos de conexiones físicas entre los dispositivos que están interconectados, entonces estamos abordando la topología física, que es lo que vemos pues en estos dos diagramas. Generalmente en la parte, cuando uno hace un proyecto de diseño de red, generalmente pues uno va a incluir cómo van a estar interconectados estos dispositivos. Uno, por ejemplo, hace el diseño del, del centro de datos o del cuarto de cableado, del MDF, del IDF, que son componentes que están dentro de una infraestructura de red. Y en esa parte, pues uno establece cómo van a estar interconectados los dispositivos. Y esto sería pues una ilustración de la topología física de la red. Por ejemplo, aquí podemos ver eh, el cuarto de servidores que está identificado, que tiene RM2158. Y ahí están los servidores, el web server que está en el rack 2, en la ubicación 1, el servidor de correo que está en el rack 2 y está en la ubicación 2, el servidor de archivos que está en el rack 2, ¿verdad? Y luego estos están interconectados a través del switch 1 que está en el rack 1. Y luego pues se conectan al router y el router pues está en el rack 1 también. Vamos a ver la ubicación donde están cada uno de estos dispositivos. Luego tenemos los equipos que están en la oficina IT. Hay una impresora, hay una computadora. Y luego en el cuarto RM2124, pues ahí está el rack 1 y los dispositivos que están, estos tres switches están en el rack 1. Y pues ahí nos dice el orden en que están ubicados cada uno de estos dispositivos dentro del rack. El que está más arriba, el bajo, según la ubicación, pues. Esa es la topología física y el diagrama de topología lógico en este aspecto pues ya muestra los puertos por los que están interconectados los dispositivos y el direccionamiento IP que se está utilizando. Además pues de los servicios. En este caso pues no incluye ubicación física eh, de dónde están alojados los equipos, más bien pues es solamente las interconexiones, los puertos por los que se interconectan y eh, los servicios que se utilizan y el direccionamiento IP. Entonces todo esto debe estar en un proceso de diseño de red, puesto que es parte de la documentación. De esa manera uno tiene controlado qué equipos se interconectan entre sí y a través de qué puerto. Y en la parte de cableado estructurado, cuando lleguemos a esa parte, vamos a ver que hay una normativa que está enfocada en la parte de gestión de la red, donde establece pues que cada uno de los dispositivos que conforman la red pues deben estar debidamente etiquetados. Y esta es parte de la documentación. Si alguien, por ejemplo, necesita saber dónde está conectado el servidor web, entonces el diagrama ya lo dice, dice que está en el puerto 1 y que va conectado al switch 1 en el gigabit 01. Entonces eso es importante en un proceso de diseño, tener bien distribuido y localizado o definido cómo se van a interconectar los dispositivos. Bien, entonces a nivel de topologías LAN, los dispositivos finales de las LAN suelen estar interconectados mediante pues una topología que generalmente es en estrella o estrella extendida. Las topologías en estrella y de estrella extendida son fáciles de instalar, muy escalables y fáciles de solucionar problemas. Las tecnologías Ethernet y Token Ring proporcionan dos tipos adicionales. Así que son estas topologías que vemos aquí, topología en estrella y topología en estrella extendida.
Inicialmente, cuando se desarrollaron las redes Ethernet, estas estaban basadas en cable coaxial. Entonces, existían dos tecnologías para cable coaxial, que son la 10 base 2 y 10 base 5. Estas tecnologías se interconectaban a través de un cable, ya sea de 285 metros o de 500 metros. Entonces era un cable largo de 285 metros. Entonces a ese cable se interconectaban eh, las computadoras en esta forma. Entonces eso creaba pues una topología, se le llamaba de uso, porque todos los equipos estaban como colgando allí del cable, aquí. Entonces todos los dispositivos finales. En este caso, este tipo de interconexión pues era muy complicada, puesto que si un equipo dejaba de funcionar, toda la red pues dejaba de funcionar. Y además, si un dispositivo transmite, todos los demás reciben el tráfico en una red tipo bus. En el caso de la topología de Token Ring, por ejemplo, este está conformado de una topología física en estrella, pero una topología lógica de anillo, lo que significaba que hay un equipo concentrador, pero cuando había transmisión, las transmisiones se desarrollaban como si los datos viajaran a través de un anillo. Esta computadora, para poder enviar tráfico desde esta hasta esta computadora, entonces lo hacían enviando su tráfico de computador en computador hasta que llegaba al equipo destino. Entonces, lógicamente, esto creaba pues una transmisión en forma de anillo. Por eso, pues, se dice que esta topología era una topología de anillo. Entonces, cada sistema final está conectado a sus respectivos vecinos para formar pues un anillo. En el caso de Token Ring, pues lo que hacía era una topología lógica, pero también existen topologías físicas de anillo, donde cada uno de los dispositivos se interconectan entre sí. Las comunicaciones dúplex, medio y completo. En una red Ethernet podemos tener dos tipos de formas de comunicación, que son dúplex medio y dúplex completo. En una comunicación semidúplex o, o full duplex se le llama, perdón, half duplex, solo permite que un dispositivo envíe o recibe a la vez en un medio compartido. Se utiliza en redes inalámbricas y topologías de bus heredadas con hub Ethernet, este tipo de comunicación. Eh, y la comunicación duplex completo permite que ambos dispositivos transmitan y reciban simultáneamente en un medio compartido. Los switches Ethernet funcionan en modo full duplex. Si nosotros nos vamos a la estructura física de un cable UTP está conformado por cuatro pares de hilos. En una comunicación Ethernet, se utilizan dos pares de hilo, uno para transmitir y uno para recibir. Entonces, como hay una separación entre los hilos transmisores y los hilos receptores, entonces podemos decir que hay una comunicación, se puede hacer una comunicación simultánea de transmisión y recepción, porque se utilizan pares diferentes para transmitir y para recibir. Pero ahora, si tenemos una transmisión, por ejemplo, se logrará transmitir señal a través de un solo hilo, entonces yo podría enviar tráfico en una sola dirección únicamente. En el caso de half duplex, mientras se está transmitiendo en una dirección, no puede haber transmisión en el sentido contrario. Entonces a eso sería una comunicación eh, semiduplex o half duplex. Entonces vamos a ver este aspecto en el uso de Packet Tracer, como lo vemos aquí. Aquí tengo un switch
conectado. Entonces yo puedo darle show interface status y aquí puedo ver los equipos que están interconectados. Y aquí dice que tengo equipos que están conectados, los puertos que están activos son 2. Y aquí me dice que el duplex está en automático y la velocidad está también en automático, pero que son puertos 10-100. 10-100 base T. Deberían ser 10-100.000 porque son puertos de 1 gigabit. Estos puertos. Y aquí 10-100. Entonces si yo me voy ahora, vamos a darle show IP interface brief. Entonces aquí me dice, bueno, estos puertos no tienen una dirección IP asignada y aquí el status me dice que es activo. Cuando aparece up significa que el puerto está activo. Si aparece down significa que o no hay nada conectado o el puerto está, pues, o el equipo en el otro extremo está apagado. Entonces no hay conexión. Luego le podemos dar show interface gigabit Ethernet 1, vamos a ver, 101. Entonces aquí yo puedo ver el ancho de banda, dice que es de 10.000 kilobits, o sea, de 1 gigabit. Aquí me dice, puedo ver aquí, dice que el puerto está a full duplex. Debería decir a 1000. Bueno, bueno, 100 megabits, está bien, es correcto, 100 megabits. Bueno, no es correcto, debería ser 1000, 1000, no 100. Pero el estado, si se fijan, aquí dice que es full duplex. En el caso de estos, como son puertos Ethernet, generalmente estos no deberían de, bueno, está a 100, es correcto. ¿Por qué? Porque esta computadora es de 100. Vamos a verla aquí. Entonces, si está correcto, vamos a ver aquí en config, en setting. Bueno, aquí en Ethernet. Y aquí puedo ver, esta es una tarjeta de 1 gigabit y también está en modo, bueno, está encendida y está en modo auto. Auto y está a 100 y a full duplex. Voy a conectar otro dispositivo para ejemplificar mejor ese proceso de negociación. Voy a conectar otro switch aquí y lo voy a conectar a través de puertos gigabit para que podamos ver pues ese proceso de negociación. Lo voy a conectar en el 3, que es el que sigue, y aquí lo voy a conectar a un puerto gigabit. A ver, y ahora si yo le doy nuevamente, ahí se levantó el puerto. A ver, ese no, aquí. Bueno, aquí me dice que tengo otro puerto activado, pero ahora voy a darle Show Interface Status. Vamos a ver el puerto 3. Este es un puerto gigabit, está conectado. Bueno, siempre me dice 10-100 base aquí. Ese va a ser solo la salida. Pero ahora observemos Show Interface Gigabit Ethernet 1, 0, 3. Y en este caso, veamos, ahora sí me dice Full Duplex a 1000. A 1000 en el anterior me decía que era de 100 porque la computadora es de 100 y entonces cuando hay un proceso de negociación automática, entonces ambos negocian cuál es la velocidad más alta en común que tengan.
En este caso, si este es de 1 gigabit y este es de 100, entonces la velocidad más alta que van a soportar es 100, que es la velocidad en común que ambos tienen. No se puede poner en 1000 porque pues la PC no soporta 1000. Pero en cambio, en este caso, esta quedó a 1000. ¿Por qué? Porque el switch tiene un puerto de gigabit y el otro switch también tiene un puerto de 1 gigabit. Entonces negociaron esa velocidad. Eso es autonegociación, pero también es un proceso que uno puede configurar. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. En la PC vamos. Config, nos vamos a ir aquí. Y yo le voy a desactivar lo que dice on. Cuando yo le deshabilito auto, entonces yo puedo elegir si quiero cambiarle la velocidad. Puedo decirle que trabaje a 10 o puedo decirle que trabaje a 100. Lo ideal es que uno elija la velocidad más alta. O puedo decirle que trabaje en full duplex o en half duplex. Sabemos que si yo la configuro en half duplex, quiere decir de que esa comunicación va a operar un tanto más lenta. A verlo aquí. Aquí ya se lo cambié en half. Vamos a ver aquí si me cambió. ¿Cuál fue la que cambié? Sí, no me acuerdo. La gigabit 02. Gigabit 02. A ver, vamos a ver y aquí está. Entonces el switch, como la velocidad en la PC yo le establecí en half duplex, entonces el switch negocia con él. Él no puede ponerse en full duplex, porque full duplex significa que va a haber transmisión y recepción simultánea, y la computadora en este momento no soporta ese tipo de transmisión, por eso quedó en half duplex. Ahora, ¿qué pasaría si yo configuro ese puerto? También lo puedo hacer desde el lado del switch. Interface, gigabit Ethernet, 1, 0, 2. Y aquí yo le puedo decir speed y puedo decirle a qué velocidad debe trabajar ese puerto. En este caso, pues él tiene 10.000 porque es un puerto gigabit, pero al otro lado no soporta esa velocidad. Se le puede decir que trabaje a 100 y luego le digo el duplex, speed 100, bueno, y duplex full le voy a decir. Bueno, aquí no me lo acepta. ¿Ya? Cuando es un puerto gigabit, él no me permite que yo le configure manualmente esa velocidad. Pero en el caso de este switch, que tiene puertos Fa Ethernet, los puertos Fa Ethernet, a verlos aquí, estos son aquí, estos sí, uno le puede configurar la velocidad. Fa Ethernet 0.2, por ejemplo. Entonces, speed de 100, le voy a decir, o de 10, y el duplex, le puedo decir aquí si va a ser auto, que es a como ellos vienen configurados. Puedo decirles que va a operar en half, al duplex. Aquí. Entonces, si yo conecto una computadora en el puerto 2, vamos a ver, la computadora está en autonegociada y el puerto 2 del switch está en half duplex. Vamos a ver. Todos aquí se conectó a velocidad de 10. A ver, interface status
Aquí me dice que es half y A10. Veamos la PC. Aquí, aquí está aquí como está definida. Entonces, si se fijan, aquí cambió a 10 y a half. Aquí está, según pues la negociación que él tiene establecido. Entonces, esa es la forma de funcionamiento de estos aspectos que estábamos viendo aquí. En una computadora real, pues esos aspectos pues se configuran desde, a ver aquí, a ver aquí, bueno, aquí en este. Entonces me iría aquí a la tarjeta de red y aquí en configuración, vamos a ver opciones avanzadas y aquí debería tener pues Speed Duplex. Speed Duplex y aquí dice autonegociación y aquí yo puedo elegir como esta es una tarjeta de 1 GB, puedo ponerla a 10, a 100, full duplex, duplex medio, duplex completo, ahí las opciones. Aquí se cambian esos parámetros que hicimos pues en la simulación de, de Packet Tracer. Bien, bien, ahora hablemos del ancho de banda. El ancho de banda es la capacidad de un medio para enviar pues datos. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que puede fluir de un lugar a otro en un periodo determinado. ¿Cuántos bits se pueden transmitir en un segundo? Las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física juegan un papel en la determinación del ancho de banda disponible. Entonces aquí tenemos pues las diferentes unidades en que podemos medir el ancho de banda. La unidad más pequeña en que se mide el ancho de banda es bit por segundo. Luego tenemos kilobit por segundo o kbps, que es equivalente pues a 1000 bits por segundo. Megabit por segundo, que es pues 1 millón de bits por segundo. Y gigabit por segundo, que es 1000 millones de bits por segundo. Y terabit por segundo, que es pues 1000 millones de bits por segundo. Otra terminología importante que hay que conocer con respecto a las redes es la latencia. La latencia es la cantidad de tiempo, incluyendo los retrasos para que los datos viajen de un punto a otro. El rendimiento es la medida de la transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Y la capacidad de transferencia útil es la medida de los datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado. Entonces, en este caso, pues el output es igual a rendimiento menos la sobrecarga de tráfico. Entonces, cuando yo transmito datos, para que esos datos puedan llegar al destino, se le agrega información adicional, que puede ser direcciones físicas, direcciones de capa de red, números de secuencia, números de checksum y un sinnúmero de información. Esa es la carga adicional, pero la carga útil sería solamente los datos que yo estoy transmitiendo, no incluyendo a ese encabezado, se le llama, a toda esa información. Entonces, el rendimiento, pues básicamente va a ser la información de la transferencia de datos utilizables. Y en eso, pues no se incluye, pues, esa sobrecarga que se agrega
a la información para que pueda llegar hacia un destino determinado. Los medios de transmisión, tenemos los medios basados en cobre. Ya mencionábamos anteriormente que existen pues tres tipos de medios, que son basados en cobre, fibra óptica y los medios inalámbricos. Entonces empecemos a hablar acerca del cableado de cobre. El cableado de cobre es el tipo más común de cableado utilizado en las redes hoy en día. Es económico, fácil de instalar y tiene baja resistencia al flujo de corriente eléctrica. Las limitaciones que tiene el cable de cobre: atenuación. Cuanto más tiempo tengan que viajar las señales eléctricas, más débiles se vuelven. Por eso es que en el caso de UTP, la distancia máxima a la que se puede transmitir una señal son 100 metros, para que una señal en el otro extremo pueda ser óptima para ser interpretada. Si una señal se envía más allá de esa distancia, entonces no existe la garantía de que esa señal va a poder ser interpretada de la manera correcta. Entonces el estándar, estas son pruebas que realizaron los fabricantes para determinar hasta qué punto una señal eléctrica viaja y se puede interpretar de la manera correcta. Y por eso establecieron un límite de 100 metros. Entonces, a medida que la señal va viajando metro a metro por el cable, esta señal se va degradando y a esa degradación es lo que conocemos como atenuación. La señal eléctrica es susceptible a la interferencia de dos fuentes que pueden distorsionar y dañar las señales de datos, que son la interferencia electromagnética o EMI y la interferencia de radiofrecuencia RFI. Entonces, algunas mitigaciones que se pueden dar para resolver los problemas de EMI y de RFI en los medios de cobre. El estricto cumplimiento de los límites de longitud de cable mitigarán la atenuación. Entonces, por eso pues debemos de respetar. Si el estándar dice que son 100 metros, pues no podemos interconectar o no debemos interconectar dos equipos por una distancia mayor a esa distancia. Algunos tipos de cable mitigan EMI y RFI mediante el uso de blindaje metálico y conexión a tierra. Como en el caso del cable coaxial, utiliza pues una malla protectora que lo protege tanto de la interferencia electromagnética como de la interferencia de radiofrecuencia. Y en el caso del cable UTP, por ejemplo, ellos utilizan una técnica de trenzado que se conoce como cancelación. El trenzado lo protege contra la diafonía, o sea, lo protege contra la interferencia tanto interna como externa. La diafonía se conoce como ruido interno que puede generarse por dos hilos transmisores. Entonces, estos son los tres tipos eh, de medios comunes que se han utilizado basado en cobre para las redes: el cable par trenzado UTP y el cable par trenzado STP y el cable coaxial. El par trenzado sin blindaje, que es el cable UTP, es el medio de red más común. Utiliza conectores RJ45 para realizar las terminaciones. Permite interconectar hosts con dispositivos de red intermediario. Este tiene las siguientes características claves. Está cubierto por una protección exterior que lo protege del daño físico. O sea, esta protección que tiene pues únicamente lo protege de daño físico para evitar que se dañen pues los, los cables internos. Los pares trenzados protegen la señal de interferencia. Entonces estas trenzas que se ven allí, ¿sí? Entonces esa es una técnica, no es por gusto pues que se hace ese trenzado, sino porque eso ayuda a protegerlo de interferencia. Y a ese trenzado se le conoce como cancelación.
El aislamiento de plástico está codificado por colores. Este es un dieléctrico o un cable que lo protege pues a cada uno de los hilos. Aquí se va protegido con un plástico que está coloreado y los colores son pues naranja, verde, azul y café. En el caso del par trenzado blindado, tiene una mejor protección contra el ruido en comparación con el cable UTP, pero es más caro que el cable UTP y también resulta pues más difícil al momento de realizar la instalación en comparación con el cable UTP. También se utiliza pues conectores RJ45 para hacer las terminaciones y también puede utilizarse para interconectar hosts con dispositivos de red intermediaria. Entonces, las características claves de STP: la cubierta exterior protege los cables de cobre del daño físico. Este es solo para protección de daño físico, pero luego tiene una malla, que es un escudo trenzado o de lámina que proporciona protección tanto de interferencias electromagnéticas como de interferencias de radiofrecuencia. Y luego tenemos el escudo de aluminio para cada par de cables que proporciona protección también contra EMI y RFI. O sea que tiene dos tipos de protecciones, lo que lo hace pues un cable pues menos susceptible a las interferencias. Y también utiliza pues un aislamiento de plástico que está codificado con una protección eléctricamente para la protección de los cables. Y también es trenzado, que es esta parte de aquí. Y luego tenemos el cable coaxial, que fue el primer medio que se utilizó para las conexiones de redes LAN, que es el cable coaxial. Este consiste en lo siguiente: tiene una cubierta de cable exterior para evitar de daños físicos menores, que esta protección exterior que vemos aquí. Utiliza una trenza de cobre tejida o lámina metálica que actúa como segundo cable en el circuito y como un escudo para el conductor interno, que es esta malla protectora que tiene. Luego pues tiene una capa de aislamiento de plástico flexible, ¿sí? Y se utiliza un conductor de cobre para transmitir las señales electrónicas. Este sería el cable de transmisión. Existen diferentes tipos de conectores para cable coaxial. Tenemos el BNC, el tipo N y el tipo F. Son estos. Generalmente el más común es este, que me imagino que algunos pues que en algún momento tuvieron redes de televisión por cable o tienen algún tipo de televisión a través de antenas, entonces este tipo de conector pues era muy común. Entonces, de uso general en las siguientes situaciones: instalaciones inalámbricas, conectan antenas a dispositivos inalámbricos, instalaciones de internet por cable, cableado de las instalaciones del cliente. Y el cableado UTP. UTP tiene 4 pares de alambres de cobre codificados por colores trenzados y encerrados en una funda de plástico flexible. No se utiliza blindaje. UTP se basa en las siguientes propiedades para limitar la diafonía: cancelación. Cada cable en un par de cables utiliza polaridad opuesta. Un cable es negativo y el otro es positivo. Están retorcidos juntos y los campos magnéticos efectivamente se cancelan entre sí y fuera de M y RFI. Variación en giros por pie en cada cable. Cada cable se tuerce en una cantidad diferente, lo que ayuda a evitar la diaposición entre los cables en el cable. El estándar de colores y conectores para el cable UTP. Entonces, los estándares para UTP son establecidos por TIA e IA en la normativa TIA e IA 568. Y está pues
define tipo de cables, longitud de cable, conectores, terminación de cable y métodos de prueba. Entonces, cuando tenemos cable UTP, esta normativa define el tipo de cable, por ejemplo, las categorías. Las primeras categorías desarrolladas eran la 1, la 2 y la 3, y estas estaban diseñadas exclusivamente para la transmisión de voz, y es lo que se utiliza generalmente en las redes telefónicas basadas en cobre. Y luego aparecieron hasta las siguientes categorías, donde la 5, la 5E y la 6 pues son las más empleadas para la interconexión ya de dispositivos de redes. La longitud del cable pues que establece que el UTP puede desarrollar transmisiones a una distancia máxima de 100 metros. Y los conectores, que en este caso pues define el conector RJ45 para desarrollar pues las terminaciones de los cables, y establece pues cuál es el estándar, el código de colores que se debe utilizar, el orden para el crimpado o el pinout de los hilos en el conector RJ45, y como estos cables pues deben funcionar de manera óptima al transmitir una señal. Entonces existen unos equipos de certificación de los cables. Estos equipos de certificación definen pues un sinnúmero de pruebas que se necesita que pasen toda esta prueba el cable para decir que es un cable certificado y que está óptimo para transmitir una señal. Y ahí pueden existir diferentes pruebas, como prueba de circuito abierto, prueba de par transpuesto, prueba de mapa de cableado, prueba de diafonía, de paradiafonía, y sin número de pruebas que están definidas pues por el estándar para que un cable sea certificado, o sea, decir que es un cable. Cuando uno compra, por ejemplo, Patchcore, uno dice, es un cable certificado, quiere decir que es un cable de fábrica, y los cables de fábrica generalmente pues ellos le aplican todas esas pruebas para decir que el cable está bien. Los estándares eléctricos para el cableado de cobre son establecidos por el IEEE, o sea, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Dice que calientan el cable de acuerdo con su rendimiento. Entre los ejemplos se encuentran pues los cables de categoría 3, categoría 5, categoría 5E y categoría 6. Y aquí tenemos pues los conectores estándares de conectores UTP. Entonces, este es el conector RJ45, conector macho para la terminación de cables de Patchcore. Y los conectores jack RJ45, que generalmente son pues para terminaciones hembra o conexiones de espera que podamos tener en, no sé, ahí en un wall plate, en un faceplate, para que luego pues allí conectemos las conexiones. Y en el caso del cable UTP, aquí podemos ver las terminaciones. El estándar establece, por ejemplo, cuando un cable a simple vista pues está mal terminado y cuando está terminado de la manera correcta. Entonces, en este caso, cuando un cable tenemos así, no debe quedar ninguna, el menor espacio posible de destrenzado. Entonces, lo correcto es que la protección externa llegue por lo menos hasta la mitad del conector para evitar que haya pues eh, una distancia mayor de hilo destrenzado, y deben estar pues organizados en el orden correcto que establece pues el estándar. En el caso del cable UTP se pueden crear pues tres tipos de cables de acuerdo pues a los estándares que Cisco establece. Puede ser un cable directo o puede ser un cable de cobre. En el caso de Cisco tiene un cable adicional que se establece como cable de consola y establece pues un orden diferente para establecer la conexión. Entonces un cable directo se puede formar
en ambos extremos con las normativas T568A o T568B. Entonces los conectores los puedo armar según el orden que establece la norma T568A o T568B. Y este cable lo puedo utilizar para interconectar un host a un dispositivo de red. Luego tenemos el cable crossover, donde este es un cable que en un extremo tiene la norma T568A y en el otro extremo tiene la norma T568B. Y este cable lo podemos utilizar para interconectar dos hosts entre sí o para interconectar dos switches entre sí o dos enrutadores entre sí. Entonces, cuando los dispositivos son similares, podemos usar pues un cable crossover. En la actualidad, los equipos, generalmente la mayoría de equipos, incluyen una función que se llama MDIX. Entonces, con la función MDIX, pues uno ahora no se tiene que preocupar de que si no tengo cable crossover, no voy a poder interconectar dos switches entre sí. Como estos incluyen esta propiedad, que es una propiedad que configura el circuito pues de acuerdo a la necesidad, entonces ya no existe pues esa necesidad de tener un cable crossover o directo para hacer pues las interconexiones. Y el cable de consolas, que es propiedad exclusiva de Cisco y se utiliza pues con fines de administración para la gestión de los equipos, los routers y los switches. Se utiliza este cable. Entonces el cable, la normativa T568A y T568B lo que indican pues es un orden de los colores. Entonces aquí podemos ver los este es la 568A y este es la 568B. Entonces el par 1 es el azul, el par 2 es el naranja, el par 3 el verde y el par 4 el café. Entonces, de acuerdo con la normativa T568A, perdón, B, entonces el orden de los colores debería ser blanco naranja, naranja y luego blanco verde y luego el azul, el blanco azul y luego el verde y luego el blanco café y el café. Ese es el orden que establece la 568B. En el caso de la 568A, dice que el pin 1 debe estar en el blanco, en esa posición, el blanco verde, luego el verde, en el punto 3, en el pin 3, el blanco naranja, y luego en el pin 4, el azul, en el 5, el blanco azul, en el 6, el naranja, en el 7, el blanco café, y en el 8, el café. Entonces, si yo hago un cable directo, entonces lo puedo hacer con la 568A. Solo que lo tengo que hacer con la 568A en un lado y la 568B en el otro lado. O lo puedo hacer con la 568A en un lado y la 568A en el otro lado. Eso me crea un cable directo. Si lo hago con B, 568B en un lado y 568B en el otro extremo. Entonces es un cable directo. Pero ahora si yo quiero hacer un crossover, entonces tengo que combinar. En un lado pongo la A y en el otro lado pongo la B. Bien, por hoy pues ahí vamos a quedar en esta segunda parte de lo que son los conceptos de redes LAN, donde abordamos pues principalmente la parte de los medios.